Vamos a hablar hoy día de un personaje que creo que es uno de mis favoritos de la Escritura. Yo creo que en él se refleja el vivir bajo la voluntad de Dios y con todo lo que involucra, porque los caminos del Señor son inescrutables, son misteriosos y muchas veces nos vamos a quedar con respuestas inconclusas, o a veces nos vamos a quedar sin respuesta. Quizás nos vamos a ir a la presencia del Señor y nunca supimos acá en esta tierra por qué pasó, por qué me sucedió esto, por qué pasé por esta situación. Pero lo grandioso y maravilloso es que tu Señor lo sabe. Y ese es el ejercicio que debemos hacer, confiarle a Él. Entonces yo quiero llevarlo hoy día a Génesis 39. Se imaginarán de quién vamos a hablar. El personaje que siempre vuelvo a revisar, a repasar, porque primero que nada veo cómo él actuó. Estamos hablando de José, un patriarca. Siempre se habla de Abraham, se habla de Isaac, se habla de Jacob. Bueno, José, hijo de Jacob. Pero ¿se acuerdan ustedes que si vemos la Escritura nos damos cuenta que los primeros tres que les mencioné tuvieron una experiencia en vivo con el Señor? El Señor les habló directamente a ellos, pero a José no. ¿Les llama la atención? Con todo lo grande que llegó a él alcanzar, el Señor no se le presentó a él directamente. Entonces, eso es algo muy importante que quería mencionar de este personaje que vamos a revisar. Y en él, como en nadie yo creo, o como muchos otros quizás, pero mayormente en él se refleja el texto que nosotros a veces aprendimos y repetimos muchas veces, que es Romanos 8:28. ¿Se lo saben? ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28, hermano? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Hoy día nos vamos a centrar en un capítulo puntual, el capítulo 39 de Génesis. Y ahí encontramos algo que podríamos llamar un ejemplo de creyente. O quizás, siendo ya más estructurado, vamos a ver 6 características de un creyente ejemplar. Y esas las encontramos a lo largo de este texto, centrándonos en una situación que le tocó vivir a José, que tiene que ver con la tentación sexual. Pero en el mundo en el que vivimos hoy, no solamente la tentación sexual es la que ataca. Está la tentación de traer gloria a nuestro nombre, de acumular. Distintas áreas de tentación en las que tú puedes tener. Puede ser la tentación de no controlar tus pensamientos y sufrir. Está la tentación del nombre que le quieras nombrar. Básicamente basándonos en lo que nos dice la palabra, que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí podemos encasillar los pecados en realidad, y que fue justamente como fue tentado Jesucristo cuando nos encontramos ahí en los evangelios, ¿cierto? Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es por eso que nosotros podemos acudir a Dios a través de Jesucristo, el único sin pecado, el único sacerdote, sumo sacerdote, que se apiada de nosotros porque conoce, fue tentado en todo, pero sin pecado. José, el quien vamos a estudiar hoy día y vamos a ver su andar como creyente, nos enseña respecto de creerle a Dios, de ser fiel a Dios. Y eso es importante porque es algo potencial que nos puede pasar a cada creyente, el caer en tentación y romper todo lo que el Señor ha hecho para atrás, tirarlo a la basura. En un par de minutos se puede perder todo lo que el Señor ha hecho y puede perder todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Obviamente hoy día yo no vengo con la intención de darles pautas de cómo vencer la tentación, porque hay bastantes estrategias. Sino quiero que veamos las estrategias que usó José para poder tener éxito en su vida espiritual y ser próspero. Muchas veces queremos la prosperidad, pero como yo les enseñaba hace unas semanas o meses atrás, la verdadera prosperidad, el verdadero éxito
es hacer lo que Dios quiere que hagamos y estar en el lugar que Dios quiere que hagamos, o sea, estando en su voluntad. Y el ejemplo de José que vamos a revisar hoy día en este capítulo 39 tiene que ver con eso, porque él estaba donde Dios lo quería. Si tú me preguntas a mí si yo quiero estar en la cárcel, ¿qué crees que te diría? Nadie quiere estar en la cárcel. Pero Dios quería que él estuviera en la cárcel. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que es totalmente aplicado a nuestras vidas? Una situación injusta que nosotros podamos encontrar. Podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué? Pero yo te recomiendo que trates de no hacer ese ejercicio, porque te vas a ir a un callejón sin salida. Mejor pregúntate, ¿y por qué no a mí? Y cuando tú te preguntes, ¿por qué no a mí?, vas a poder ir a ver los detalles que el Señor está haciendo y cómo te quiere utilizar. Porque sin lugar a dudas, Dios utilizó a José en este capítulo, aunque era algo que él no quería. Estoy seguro que él sufrió, estoy seguro que él lloró, se angustió, porque estuvo 2 años en la cárcel. Le estoy contando la historia completa, pero vamos a ir primeramente a leer el capítulo 39. Porque quiero que tú sepas que esta vida te va a traer cosas difíciles, que perfectamente podrían ser un motivo humanamente para que te alejes de Dios. Pero José nos da un ejemplo tremendo de alguien que, a pesar de todas las vicisitudes, de todas las dificultades que vivió en su vida, eso lo fortaleció y lo acercó más al Señor. Así que leamos el capítulo 39, hermanos, juntos vamos a ir ahí. Ustedes me siguen en la lectura mientras yo leo. Vamos a leer. Me gusta leer el capítulo completo, nos hacemos todo el contexto, la idea del contexto. Dice, Génesis capítulo 39, de los versículos 1, hasta el final. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargado de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que que él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di gran voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tengamos un momento de oración, hermanos. Señor mío, te damos gracias porque hoy día nos permites presentarnos delante de ti. Abrir tu palabra libremente, Señor, es un privilegio de por sí, Señor, que no todos tienen. Señor mío, ayúdanos a ir más seguido a ella. Señor, en nuestro tiempo, Señor, que Satanás, por supuesto, que nos quiere llenar de cosas para que nos olvidemos de lo que es importante, Señor. Pero ayúdanos a tomar decisiones día a día, Señor, como este hombre, Señor, que tenía una relación contigo. Gracias por su ejemplo, Señor, y porque veo el correcto actuar de un creyente, Señor. Ayúdanos a nosotros a seguir su ejemplo, Señor, con la ayuda, la guía del Espíritu Santo, por supuesto, Señor. Que tu palabra hoy día, Señor, sea exaltada, Señor. Estos textos nos muestran tu misericordia, tu gracia, Señor. Eres bueno, Señor. Aún en la injusticia que este mundo nos pueda hacer pasar, o a veces incluso con tu aprobación, Señor. Tú conoces todo, Señor, y eres soberano. Y permitiste que José estuviera en la cárcel injustamente para mostrar tu gloria, Señor. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de ti, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, y que juntos podamos ir siendo guiados por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este versículo que sale en el versículo 21, que tú lo marcaría, porque dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Cuando tú disfrutas de la presencia del Señor, lo empiezas a conocer. Generalmente lo empiezas a conocer en las dificultades, porque ahí se muestra el Señor de verdad, firme. Y eso lo dice la palabra. Nos enseña a tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien. Es así el Señor, es como paradójico, pero en nuestra mente no cabe a veces, porque todo se trata de Él y su gloria. Una vez que nos ponemos a cambiar esa perspectiva pensando más en su gloria que en nuestro beneficio propio, cambia la figura. Por supuesto, todo lo que le pasó a José, hagamos una memoria. ¿Qué pasó con él? Él fue vendido, y a los ismaelitas. ¿De dónde vienen los ismaelitas? Hermano, ¿de dónde vienen? De Ismael. ¿Y quién era Ismael? Era uno de los hijos de Abraham. Entonces eran familiares, pero digamos que hasta el día de hoy están distanciados y peleados los israelitas con los ismaelitas, con los árabes. Entonces él fue vendido a los ismaelitas, pero antes de eso quizás pasó por una enorme cantidad de situaciones difíciles, de envidia, quizás por un padre que tuvo cierta preferencia. Hay una lección para nosotros como papás de tratar a nuestros hijos correctamente, entender sus necesidades. Entonces, pero él lo quisieron matar, injustamente, cuando él estuvo dispuesto a ir a buscar a sus hermanos. Podría haber dicho: ¿qué voy a ir a hacer yo? Ir a buscar a esos hermanos que me tratan mal siempre, que me humillan. No, él fue obediente a su padre para ser metido en un pozo. Eso fue lo mejor que tuvo, que se muera ahí. Y la misericordia del Señor estuvo en esos ismaelitas que quisieron comprárselo. ¿Se dan cuenta que esas cosas podrían haberlo alejado del Señor perfectamente? Voy a Egipto, puedo tener todas las disposiciones que da, o como a veces se llamaba, ¿se acuerdan? El sueño americano de ir a Estados Unidos, y el país más grande del mundo, y
y lograr todo lo que quiero lograr. Bueno, él estaba en la principal civilización de ese tiempo. Su trasfondo, su injusticia, su vivencia, perfectamente podían alejarlo de Dios. ¿Y por qué no lo alejaron de Dios? Bueno, eso lo vamos a ver en este momento, porque él claramente es un hombre ejemplar. Entonces vamos a ver estas 6 características de un creyente ejemplar. La primera, fundamental, Dios estaba con José. Si tú lees estos versículos que acabamos de repasar, ¿te llamaba la atención que dice Dios estaba con José? Bueno, aparece 4 veces por lo menos. Hay una vez 5 que tiene que ver con que la bendición de Jehová estaba sobre la casa de este hombre Potifar, debido a que Jehová estaba con José. Nosotros tenemos el acceso directo a Dios a través de el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto? Eso lo hemos estudiado. Esa relación que tú hoy día puedes tener con Dios tuvo un costo, y un costo alto, un costo que significó a Jesús derramando toda su sangre en la cruz, para que nosotros pudiéramos reconocer. La palabra de Dios dice que si creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa declaración, ese creer en Dios para salvación, es solo posible por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por supuesto que no fue gratis, pero eso nos abrió un camino a nuestra relación con Dios, pero no bajo nuestras reglas, sino bajo las reglas de Dios. Si nosotros comparamos las Escrituras, podemos identificar 2 cosas que nos indican que como consecuencia Dios estaba con José. Y la primera de ellas la encontramos en Hebreos. Hebreos, ¿se acuerdan? Hebreos es el libro que nos muestra a los héroes de la fe. Entonces vamos ahí a Hebreos, porque justamente sale mencionado él en este capítulo. Dice, por la fe, José al morir, dice, por la fe, eso es lo importante, Hebreos 11:22, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ese por la fe, él era un hombre de fe. Cerquita de ahí, de su texto en Hebreos, vayan a Santiago 2:23. Santiago 2:23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Siempre el creer en Dios ha sido por fe, por creer. No ha cambiado eso. Hoy día también. El justo por la fe vivirá. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, este hombre que estamos estudiando era un creyente de tomo y lomo. Dios estaba con él. Era salvo. Tenía su mirada puesta en la vida eterna. Nuestra mirada debe estar puesta en la vida eterna, hermano, porque no somos de este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros. Si creemos en Dios, nuestra ciudadanía está ahí arriba, en los cielos. Entonces, cuando entendemos esa realidad, todo lo que pasa en esta tierra tiene que ver con la gloria del Señor. No con nosotros. Nosotros no somos el personaje principal en la historia de nuestra vida. Dios lo es. Y eso es algo que entendió perfectamente José. Génesis 15:6 también. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? La fe. Creyó al Señor y fue considerado justo. ¿Debido a qué? Debido a su fe. Entonces José, dentro de este Dios estaba con José, algo fundamental como característica de un creyente ejemplar. Él era salvo. Ahora nosotros como creyentes tenemos esas mismas promesas. Es nuestro mismo Padre. Dios promete estar con nosotros. Podemos hacer para nosotros las promesas del Señor. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Deuteronomio, los voy a hacer moverse por la Biblia.
Deuteronomio 31, versículo 6 nos dice lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Eso es lo que le decía Dios acá. O sea, lo que hablaba él. Eso es una promesa que nosotros nos podemos apropiar de la palabra del Señor. Dios va contigo, no temas, porque yo estoy contigo, dice Isaías. Yo soy tu Dios que te sustenta con la diestra de mi justicia. Pero a veces ni conocemos esos versículos, hermano, y a veces pasamos miedo. Viene el primer remozón en nuestra vida y terminamos tambaleando, porque no leemos la Escritura, porque no conocemos a nuestro Dios. Después viene el segundo y todavía no aprendemos. Después viene el tercero, como el cuarto, el quinto quizá, reaccionamos y nos empezamos a enfocar en el Señor. Y el Señor quiere que nos enfoquemos en Él, quiere que volquemos nuestra mirada en Él. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor provee de maneras hasta a veces milagrosas, inesperadas. Aún en estos días el Señor está en el negocio de hacer milagros, hermano. Eso no se ha acabado, Él los hace. La salvación de una persona es un milagro. Tú puedes verlo, puedes creerlo. Si ves el actuar de Dios y conoces, vas a identificar más cosas en tu vida que son milagrosas. Él, además de ser salvo, José era próspero y fiel a Dios. Los versículos 2 y 3, en realidad más bien el 2 de este capítulo 39 de Génesis nos dicen: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. O sea, desde un comienzo, que él fue vendido y fue comprado a los ismaelitas, después fue comprado por Potifar como un esclavo en realidad, como alguien que le pudiera ayudar a hacer las cosas que él, básicamente que él se pudiera dedicar a comer solo su pancito, su alimento. Dice estos dos versículos, quizás cuánto tiempo pasó. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Acá extraemos que él era próspero, era obediente, hacía lo que su amo le pedía. Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque él era consistente en su vida. Él era consistente con lo que Dios le demandaba. Aún estando en la cárcel, si bien pasó esas penurias, él no se olvidó del Señor. Él no se olvidó, y en esa aflicción, en esa dificultad, también floreció, también estuvo a cargo. ¿Te llama la atención que estando en un contexto difícil, él se destacaba? Y muchas veces a nosotros un contexto difícil nos tira para abajo, nos hace sufrir, nos hace centrarnos en nosotros mismos, cuando Dios lo que está queriendo hacer es sacarnos de nosotros mismos para que podamos ver su gloria. Debemos ser fieles a Dios como José lo fue. Y en su relación con Dios, ser fiel para Él en lo preciso, en ese momento que estaba, era decirle no al pecado. Porque si bien el pecado no es una condición para que nosotros podamos llegar a la vida eterna, porque el Señor nos dice que cuando somos salvos vamos a seguir pecando. Pero debemos confesar, debemos, con mayor razón, hermano, porque el inconverso peca sin saber que lo está haciendo mal, pero nosotros sí lo sabemos, y eso debería motivarnos a apartarnos. Por ejemplo, Salmo 66, 18. Vamos a buscar acá Salmo 66, 18. Sin perder nuestro texto acá en Génesis, nos encontramos: si en mi corazón, dice Salmo 66, 18, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí una buena manera de comenzar nuestras oraciones, hermano, confesando al Señor. No comencemos nuestras oraciones pidiéndole la lista así grande que tenemos. Partamos pidiéndole perdón.
presentándonos delante de Él en el nombre de Jesús, siendo agradecidos, intercediendo por otros. Y ahí finalmente empecemos a pedir. Pídanse con confianza, pero partamos confesando. Y a veces justamente no podemos ser victoriosos y salen a flote lo peor de nosotros en situaciones que nos estrujan un poco porque no estamos confesados al Señor. Cada segundo, hermano, cada minuto debes orar al Señor. Porque un pensamiento, una actitud, algo que dije, algo que vi, algo que pensé, la palabra de Dios nos dice que debemos llevar cautivos los pensamientos a Jesús, a la cruz de Cristo. Obviamente cada área personal, yo la puedo conocer, pero debo presentarla al Señor. Cuando es algo más complicado de vencer, acudir a algún hermano, acudir a algún creyente fiel que te pueda ayudar dando cuentas. En cualquier área de tu vida no podemos vivir solos, hermano. No podemos pasar nuestra vida cristiana solos. Debemos acudir a otros que te pregunten, ¿y cómo te ha ido con esto? Obviamente, una persona prudente. Debemos ser fieles también, como lo fue José. Porque la idea es que el pecado haga costumbre en nuestra vida. Como dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué mejor que Jesucristo para ponerse en nuestro lugar? Cuando nosotros ya somos culpables, Él dice, no, Él no es culpable, porque yo ya pagué por Él. Así tal cual. Debemos evitar que el pecado sea algo común, algo cotidiano. El que practica el pecado, me refiero. Pero si pecamos, tenemos un abogado, que es el mejor abogado, que es Jesucristo. Y muchas veces ni oramos, hermano. A veces tan cansados de nuestro término del día y nos vamos y nos tiramos en nuestra cama y listo. Cerramos nuestros ojitos. O a veces nos quedamos viendo hasta tarde televisión y nos quedamos dormidos con el control remoto, o con el celular, o con la música, quizás. Pero nos olvidamos de terminar nuestro día con el Señor y de partir el siguiente día con el Señor. Es tan fundamental, hermano. O a veces te desvelas en la noche y ¿qué haces? Te quedas mirando al cielo. Ora al Señor. Aprovecha esos momentos porque el Señor te está despertando para que te acerques a Él. Es una muy buena estrategia, hablar y conversar con el Señor. Tenemos 1 Juan 1:9, siempre lo recordamos y lo mencionamos. Si no te lo sabes de memoria, apréndetelo ya y practícalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no solo perdonarlos, limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Cuando te digo toda, el Señor tiene poder para perdonar cualquier pecado. Hace un tiempo atrás compartía de Manasés. ¿Sabes quién fue Manasés? Un rey que fue pero de lo más malo que hubo. Tan malo que influenciaba a los israelitas, a los israelitas para que se alejaran del Señor. O sea, era un terrible mal testimonio. ¿Qué no hizo? Léelo, está por ahí por Segunda de Reyes, Manasés. Pero cuando tú lo busques, lee la historia completa. Porque él se humilló a Dios, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Obviamente, según yo, y según tú quizás, según nuestra carnalidad, nuestro pensamiento humano, ese hombre no merece perdón. Pero si el Señor lo perdonó, ¿por qué? No, ahí sí que no me pregunte, porque eso depende del Señor. Entonces cuando decimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y no aprovechamos esa herramienta maravillosa, hermano. Y también complementándolo con Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, si estás en pecado, ¿qué pasos estás haciendo para apartarte? ¿Estás haciendo cosas concretas, cortando amistades o relaciones que sé que me están alejando del Señor? Más el que los confiesa y se aparta. Debemos ser prácticos. Recordemos que el Señor pagó un tremendo precio para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y eso que estoy mencionándole era algo que tenía muy claro nuestro hombre hoy. Porque si vamos por la lectura, por ejemplo, el Génesis 39:9,
Él cuando fue tentado, ya vimos la historia, ya sabemos de qué estamos hablando, por esta mujer, él dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, él podía disponer de todo, hermano, de absolutamente todo. Todo, menos su señora de Potifar. Ahora, es probable que esta mujer no haya sido José el primero que actuó con el que primero actuó de esa manera. Es probable que su marido sabía cómo actuaba la mujer. Pero hay un tema ahí que tuvo que pagar las consecuencias por esta mujer y su comportamiento, José. Pero cuando él fue tentado, entendía que no solamente estaba deshonrando algo que se le había negado, sino que primeramente a Dios. Y aquí es donde nosotros debemos darnos cuenta de que muchas veces van a venir la tentación en el ámbito sexual. A veces el Señor trae a nuestras vidas, por nuestras propias malas decisiones, gente del pasado, y son oportunidades para deshonrar el nombre del Señor. Y a veces, les digo honestamente, el amor que le tengamos a nuestros cónyuges quizás no va a ser suficiente para no caer, pero nuestro temor a Dios sí. Eso es lo que nos asegura. Entonces seamos temerosos del Señor, hermano. Él quiere la honra a su nombre. Conozcámosle. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Practiquemos el temor de Jehová, porque eso permite que el hombre se aleje del mal. Entonces había convicción, había confesión, había consagración en la vida de José. Y por supuesto la debe estar en nosotros, hermano. Así que, en primer lugar, Dios estaba con José, y eso involucraba que él tenía una relación con él, y también que en su día a día practicaba la confesión. Pregunto yo, ¿mi día a día comienza con el Señor? ¿Termina con el Señor? Si no lo es así, hermano, comienza a partir de tu día con el Señor. Mañana mismo, o esta misma noche, termina pensando en el Señor, orándole. Señor, si tienes que corregir algo, empieza a corregirlo. Si tienes que pedirle perdón a alguien, empieza pidiéndole perdón a alguien. Convicción, confesión y consagración formaban parte del día a día de José. ¿Forman parte de mi día a día? ¿Aparto día a día un momento para buscar al Señor, hermano? Si no, no lo vamos a conocer nunca. ¿Cómo vas a conocer a un amigo con el que no pasas tiempo? Debemos pasar tiempo con el Señor. Entonces, esa es la primera característica de José. La segunda característica de este hombre es que él proclamaba el nombre de Dios. ¿Te llama la atención el versículo 3? Que, bueno, quizás cómo lo hizo, uno se podría preguntar. ¿Cómo dijo: hola, me presento, soy José, creo en Dios? No lo sé cómo lo hizo. Pero el versículo 3 nos dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Vio con él. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de ser creyentes no es algo para vivirlo para nosotros mismos. Es algo que se debe conocer, porque por alguna razón Dios te puso a ti en un lugar en el cual yo no puedo estar, o a mí me puso en un lugar donde tú no puedes estar. José proclamaba el nombre de Dios. Era conocido que Dios bendecía a José, y esto nos habla de cuáles eran sus prioridades. Primero que nada, él actuaba como creyente, él era diferente, porque recordemos, él fue llevado esclavo, pero ¿actuó como todos los esclavos? Yo creo que no, si no el jefe no lo habría visto. ¿Qué es lo que le provocó? Seguramente problemas con otros esclavos. Tú, en tu estudio, en tu vecindario, en tu trabajo, ¿tienes inconvenientes producto de tu fe en el Señor? Mejor preguntado, ¿saben que eres creyente? ¿Conocen que
que el Señor está contigo? Bueno, en el caso de José, él actuaba como creyente y era diferente. Y yo te aseguro que si tú buscas ser diferente vas a tener algo de oposición. Porque donde está la luz y hay tinieblas, eso sobresale. Ejemplos similares los encontramos, por ejemplo, en Hebreos 11, 24 al 26. Busquémoslo. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Dónde tenía puesta su mirada? En el galardón, en la vida eterna, en su tiempo con el Señor. Algo que todos los que estamos acá nos vamos a presentar ante Dios algún día. Todos, algunos antes, otros después, pero todos vamos para el mismo lado. Si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, Jesucristo va a decir, y si no, está el infierno. Jesucristo habló todo esto del infierno cuando estuvo acá en la tierra, porque Él no quiere que ninguno se pierda, como dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Otro que tenía puesta su mirada en el galardón era Daniel. Daniel también, 1:8. Se lo voy a buscar. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él tenía sus convicciones, actuó de una manera tal que podía ser diferente. ¿Qué es lo que le trajo eso? Bueno, la negación del jefe de los eunucos. Otro que estuvo en un contexto complicado, siendo príncipe, siendo preparado en todas las ciencias, fue llevado cautivo y estaba donde estaban los eunucos. O sea, fue humillado tremendamente. Y en ese contexto, él seguía firme con sus convicciones. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Que una movida chica nos hace perder nuestra fe, o dejar de congregarnos, o dejar de tener una sonrisa, que en esto conocerán los demás que somos discípulos del Señor, en que os améis unos a otros, en que tengamos gozo, regocijados en el Señor. Otra vez os digo regocijados, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a veces andamos ahí con una cara de 3 metros. No, pues hermano, debemos mostrar al Señor con nuestra sonrisa, con nuestra algo que nos identifique. Estos 3 hombres, José, Moisés, Daniel, llegaron a ser importantes. Quizás podrían haber llegado a tener más recursos, más honra a nivel humano, pero más riqueza, pero ahí nos encontramos con lo que a veces pasa con las riquezas. No es problema tener riqueza, pero viene un amor a las riquezas. Y la palabra del Señor nos dice que no podemos servir a 2 señores. Pero estos fueron diferentes. José tenía todo a su cargo, tenía todos los recursos que quería, y aún los miró en menos por honrar al Señor, porque él sabía lo que iba a pasar. Él no se puso a pensar, cuando esta mujer lo empezó ya, primero lo tentaba día tras día estaba ahí encima de él buscándolo. Si esto no fue una cosa de 2 días nomás, día tras día nos dice la Escritura. Y cuando esta mujer ya vio que el hombre se negaba, le sacó su túnica, y él no se puso a pensar, hoy, ¿qué van a pensar? Voy a salir, no sé, en paños menores, o va a tener mi túnica ella. No, él partió nomás.
Él estaba más preocupado de honrar al Señor. Porque si no se hubiera quedado esperando ahí. Pero no. Él fue distinto. Él actuaba como un creyente. Por supuesto, obviamente este mundo va en una dirección contraria a lo que el cristianismo nos dice, la palabra de Dios nos dice. Nadamos contracorriente, hermano. Honestamente es contracorriente. Y cada vez eso se va a acentuar más. Pero es posible, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos a este siglo, dice Romanos 12:2. Entonces, él actuaba como creyente y en segundo lugar confesaba el nombre de Dios. ¿Cómo iba a saber Potifar que Dios estaba con José si José no se lo hubiera dicho? Porque perfectamente podría haber sido del grupito de los hebreos. Por ahí mencionaba el hebreo que trajiste, decía la mujer. Pero más adelante, si nosotros vamos un poquito más adelante en la lectura, en Génesis 41:38, avanzada ya la historia, y aquí estamos hablando de Faraón, versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Muchas veces, como creyentes, dejamos una buena impresión, pero fallamos en contar el porqué. Yo estoy seguro que muchos de los que están acá hoy día tienen compañeros, vecinos, que les llaman la atención como son, pero no tienen idea que son creyentes. No es que nos queramos poner un estándar superior. O sea, la idea aquí no es nosotros, es mostrar a Cristo. Que ellos puedan conocer. Desde el principio ha sido el propósito de Dios que su nombre, su salvación, su gloria sean conocidos en todas las etnias. Eso viene no solamente de Mateo 28, de la Gran Comisión, viene de mucho antes. El corazón de la misión está en el Señor desde el comienzo. Entonces, esto aplica a cada creyente. Entonces, consejo: ama a los que están alrededor tuyo y que no conocen al Señor, interésate por ellos. Porque muchas veces, como no están en nuestros estándares morales, no, es que yo no me junto con ellos porque realmente, ¿quién les va a mostrar al Señor? Ellos tienen una necesidad espiritual y muchas veces no somos, me estoy refiriendo a la gente que tenemos en influencia nosotros, que tenemos cerca. Nos da lo mismo que se van a ir al infierno si no creen en el Señor, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Está claro, es así, es una verdad que no podemos transar de la palabra del Señor. A veces te va a quedar, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Bueno, Dios es tan justo que da la opción, el camino, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O acaso no fue igual el Señor cuando le dio la oportunidad al hombre de obedecer en el jardín del Edén? Pero el hombre prefirió desobedecer. Es una decisión personal. Comparte el Evangelio y el fruto del Señor, por supuesto, paciencia, porque no es nuestro. El Señor usó una burra para mostrar su voluntad, su palabra. ¿Cómo no nos va a usar a nosotros? Pregunta práctica: ¿saben que soy creyente donde yo me desenvuelvo? En el caso de José, lo sabían. ¿He compartido el Evangelio con la gente que tengo en influencia? ¿Saben o no lo saben? Bueno, te desafío, hermano, a que dejes que el Señor hable. En tercer lugar, los versículos 4 al 5 de nuestro texto, en Génesis 39, nos muestran algo que tiene que ver con el ámbito laboral. La palabra del Señor nos dice que cuando el hombre pecó, una de las consecuencias, ¿cuál fue? Ganarse sustento con el sudor de su frente. O sea, ahí tenemos algo claro. No puede ser tan fácil nuestro trabajo. Así que cuando pensemos en todos esos problemas que vienen, acuérdense, con el sudor de su frente. ¿Ya? Y si no es con el sudor de su frente, bueno, esforcémonos un poquito más. Porque acá José era un trabajador dedicado.
El versículo 4 dice: así halló José gracia en sus ojos, de su amo, en este caso, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargado de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Por supuesto, yo no creo que si este hombre, José, hubiera sido una persona dedicada en su trabajo, hubiera prosperado y hubiera ascendido. Él recibió mayor responsabilidad porque lo poco que recibió fue fiel. Y el amo le dio más responsabilidad y respondió. Entonces, ¿cómo somos nosotros cuando nos dan responsabilidad? Decimos: es que ese no es mi trabajo. Es que se están aprovechando de mí. No puedo decir si está bien o mal lo que estás diciendo. Lo que te quiero contar es que José hizo un pasito extra. José hizo algo más. Y el Señor prosperó no solo a él, sino que a la casa donde él estaba. Y después te cuento el resto de la historia, a todo el país. La influencia de José fue tan maravillosa, siendo de poquito, prosperó a lo más grande, hizo una nación enorme que abasteció a todos los pueblos cerca de ellos. Todos venían por las reformas que José hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios lo prosperaba. Él era un trabajador fiel, era un trabajador dedicado. ¿Y saben por qué? Porque él era un fiel representante del Señor. Nosotros, dice 1 Corintios 6:9, no lo busquen porque dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermano, entendamos, somos templo del Espíritu Santo si hemos creído a Dios como nuestro Salvador, a Jesucristo como nuestro Salvador. Él mora en nosotros permanentemente. Somos templo del Espíritu Santo, el cual dice: tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cómo mirar para otro lado en esta tremenda verdad? No podemos. Es una realidad como creyentes y algo que por supuesto José tenía bien encarnado en sí. Porque ¿cuál es el modelo del mundo? Lo puedes ver a tu alrededor. Ganar más. Quizás en el menor tiempo posible, reduciendo el tiempo de trabajo, sacando la vuelta, pudiendo encargarme de mis responsabilidades, más de las de mi trabajo. Quizás por ahí no me ven, pero igual me van a pagar a fin de mes. Es algo que se ve en el mundo. Yo tengo la bendición de trabajar teniendo gente a cargo y lo puedo ver. Entonces, ¿cómo es nuestra realidad? ¿Tenemos buena reputación? Mira lo que dice 1 Timoteo 6:1. Primero, entendiendo que somos de Dios, no somos nuestros. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículos 1 nos dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pero ¿qué es lo que te dice el mundo? Lo contrario, ¿cierto? No estoy para nada en contra de los derechos laborales, para nada. Es una necesidad. Pero acá nos está diciendo la palabra que tengamos por digno a nuestro jefe en este caso. Había esclavitud. Básicamente gente que por voluntad propia muchas veces decidía vivir en una casa sirviendo a una persona. José mismo fue esclavo, vendido, pero eso involucraba que él era alimentado también. Era una relación. Algo que se terminó ya hace años, pero hoy en día todavía existe esclavitud en nuestros tiempos. Cuando piensas a ese celular rico que tiene ahí, que es espectacular, alguien lo fabricó y alguien ganó harto dinero. Sobre todo los que se hacen
En China está sabido, ahí no se puede grabar nada. Gente que trabaja día y noche, esclavizado, para tener su manzanita ahí atrás. Por eso yo no tengo eso. Por eso tengo un ladrillo, no. Existe hoy día, pero eso es aparte en realidad. Este hombre, José, entendió lo que dice el capítulo 6 de 1 Timoteo. Tenía por digno de todo honor a su amo. Y algo que él hizo, que era característico de él, un paso extra. La milla extra que se llama en la realidad. Yo estoy haciendo un paso extra en mis labores, o mejor estoy más pendiente de cómo sacar provecho personal. Mira, en el caso de José significó prosperidad, no solo para sus jefes, sino para él, porque él llegó a estar a cargo, después de todo, Egipto. Estaba Faraón y después estaba José. A ese punto. ¿Por qué? Él primero quiso honrar a Dios, quiso ser un trabajador honrado, quiso actuar como creyente. Dios estaba con él. Entonces, ¿yo soy digno de confianza? También, en cuarto lugar. ¿Qué es lo que dice el versículo 6 de Génesis 39? Dice: y dejó todo lo que tenía en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Bueno, ahí menciona, y era José de hermoso semblante y bella presencia, para introducir lo que pasó después, que llamaba la atención de esta mujer. Pero lo importante acá no es que era de hermoso semblante y bella presencia, sino que el amo de José le dejó todo. No se preocupaba de nada. O sea, él era una persona digna de confianza. El mismo patrón se repite. Si nosotros vamos al versículo 22 y 23, y esto ya es determinante porque nos dice cómo era José. Versículo 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. O sea, lo que le pasaran a él se iba a hacer cargo, iba a ser responsable. No necesitaba, dice en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Estaba en la cárcel, recuerda, estaba en la cárcel. Se había metido con la mujer del principal, supuestamente. Eso es lo que decían ahí las malas lenguas y el juicio que supuestamente le hicieron. Pero ¿qué pasó? No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Te aseguro, si el Señor está contigo, Él va a ir prosperando alrededor. ¿Estás tú con el Señor? ¿Lo estás buscando día a día? Como hemos visto hasta ahora en la vida de José. Debemos ser honestos, hermanos, debemos ser dignos de confianza. La mentira no debe ser parte de nosotros. Mateo 5:37 dice, respecto de la maldad, dice, del hablar, dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que es más de esto, del mal procede, o como dice otra versión de la Escritura, del maligno proviene. Debemos ser honestos porque la mentira, ¿de quién viene? De Satanás. ¿Por qué? ¿Quién es el padre de mentira? Eso dice Juan 8:44. Importante entender esa verdad. No solo honestos en lo que decimos, sino cómo nos desenvolvemos con nuestro tiempo. Ser digno de confianza. Si alguien nos cuenta algo en la congregación, ser fieles. Si alguien me está diciendo algo de otro hermano, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué me tengo que interesar? Ve y háblalo con la otra persona. Te recomiendo que lo hagas, porque eso dice la Escritura. Pero muchas veces queremos escuchar porque nos interesa. Y las cosas se tienen que solucionar uno a uno. Esto es muy importante, ser de confianza, ser digno de confianza, porque José lo era. Ser honesto en lo que decimos, en nuestro tiempo, cómo nos desenvolvemos. Quizás no hemos robado, pero quizás a veces hemos robado algún tiempo, alguna
algo que nos hemos apropiado, que no nos corresponde. En la práctica, ¿soy confiable? ¿Me consideran confiable? No solo en lo laboral, sino en mi vida. ¿Soy una persona confiable? Bueno, José era una persona confiable. El versículo 12 nos habla de algo muy importante y necesario. Él era casto. Y ella lo asió, dice el versículo 12, por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y esto tiene que ver con la pureza sexual. Podemos decir que él no era indulgente con las actividades sexuales. En este caso, fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Y no solamente tiene que ver con un acto en sí mismo, sino que tiene que ver con los pensamientos, el lenguaje, qué es lo que llena nuestra mente. Esto es importante, ¿de qué estamos llenando nuestra mente día a día? Te aseguro que si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, nuestra tendencia al pecado va a ser menor. Si no hemos leído la palabra de Dios en toda la semana, mira para atrás cómo actuaste. Miremos para atrás cómo actuamos cuando no buscamos a Dios. Respondemos mal, caemos en tentación, y la palabra de Dios nos enseña que debemos orar y líbranos del mal. Oramos al Señor, Señor, ayúdame a no caer en tentación hoy día. Y tenemos el ejemplo. Aprovechemos lo que el Señor nos enseña en su palabra. En el caso de José, la tentación no era una vez a la semana, no era una vez al mes, era todos los días, era en cada momento, a tal punto que la mujer hacía estrategia de sacar a toda la gente que trabajaba en la casa. No creo que haya sido una casa pequeña, yo creo que había gente dedicada a muchas áreas, pero en ese momento que fue José a hacer sus labores normales, no había nadie. La mujer había preparado una estrategia para acostarse con José. Y el diablo es así, hermano. El diablo hace estrategias para que caigamos. Es estratégico. Si tú miras lo que nos dice la palabra de Dios en Pedro, dice, el diablo anda como el león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Te animo a que busques en YouTube o National Geographic cómo cazan los leones. Fíjate, no llegan y se mandan ahí al primero que pilló. Miran, estratégicamente, esperan el momento preciso. Así anda el león. Entonces, si andamos, como se dice en Chile, acá, pajaroneando, el diablo nos va a hacer chupete, en realidad. Y ahí vamos a tener que andar el Señor recogiéndonos y levantándonos. Lo puede hacer, por supuesto. Pero si la palabra de Dios nos dice, velad y orad para que no entren en tentación. Y cuando a veces nos despertamos en la noche con los problemas que tenemos, nos ponemos a pensar en mi trabajo, que el lunes puede llegar esto, o mi situación que estoy pasando, y no vamos a orar a Dios. No velamos para orar al Señor. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. José, ¿a quién tuvo en mente cuando fue tentado así con esa estrategia espectacular que hizo la mujer? A Dios. Tuvo, por supuesto, en consideración a su amo y todo lo que le había pasado. Uno tiene que evaluar las cosas, pero el final y más importante, temor a Dios, tiene que estar en nosotros. Entonces, José, ¿qué hizo con el pecado? ¿Le bajó el perfil? No. ¿Cómo lo trató al pecado? ¿Cómo debemos tratar al pecado? ¿Cómo decía Pablo de su vida? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo tratamos el pecado, hermano? O ya estamos tan, como se dice, está tan cauterizado el pecado en nosotros que ya no nos afecta, ya vivimos nomás. Somos capaces de de poner nuestros principios delante cuando el nombre de Dios es deshonrado. Tenemos una posición
En cuanto al pecado, ¿qué es lo que dijo José? Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Y dice, ¿por qué haría yo este grande mal? O sea, él no le bajó el perfil al pecado. ¿Y qué es lo que hace el mundo? ¿Cómo lo llama? Una diversión. Tremenda oportunidad que tuviste. La dejaste pasar. Pero nosotros no somos el mundo. José lo tenía claro. Él no le iba a bajar el perfil. Porque uno de los primeros pasos descendentes para caer es bajarle el perfil al pecado. Ver lo que vea no me afecta. Escuchar lo que escuche no me afecta. Las conversaciones, no. El primer paso, como les decía, hacia el fracaso es cambiarle la seriedad al pecado. Necesitamos ver el pecado como Dios lo ve. Las fornicaciones, el adulterio, son maldades a los ojos de Dios. Leíamos, o ya les mencionaba, que somos templo del Espíritu Santo. Eso dice 1 Corintios 6, 19. Mira lo que dice el versículo anterior. 1 Corintios 6, 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo José? Dejó toda su ropa ahí tirada y se fue nomás. Huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Las normas de Dios, hermanos, no cambian. Han pasado ya 2000, 3000 años y Dios no ha cambiado. Y la estrategia tampoco ha cambiado. La estrategia es huir, apartarse, como lo hizo José. ¿Cómo está la moralidad en estos días? Bueno, en los tiempos de José era parecido. La idolatría, el hombre actuaba de igual manera. Hoy día es más popular porque es más visible por toda la información que tenemos, todas las noticias que nos llegan. Podemos tener acceso a saber qué está pasando en nuestro propio país en tiempo real. Pero la maldad del hombre sigue. Entonces, si la maldad del hombre abunda y nosotros tenemos esa misma, o somos indiferentes a eso, no está bien. Que lo que hizo José tenía una definición clara y correcta de lo que era el pecado. Era algo que deshonra a Dios. Y él vivía con eso en mente. Entonces, ¿yo tengo la misma definición que Dios tiene del pecado o le bajo el perfil? No, si no importa que lo vea. No importa que me junte con esta persona que garabatea, que deshonra el nombre de Dios mucho. Total, a mí no me afecta. ¿Sabes qué? Si te afecta. En algún momento de presión se te va a salir el garabato, el vocabulario. Y, pero si yo no hablo así. Lamentablemente es así la influencia. Y en sexto lugar, y esto creo que es lo central de lo que les quiero compartir, él era sumiso a la voluntad de Dios. Y muchas veces sufrimos nosotros porque no queremos dar nuestro brazo a torcer. Es que esto no me puede estar pasando a mí. Y el Señor quiere que pasemos por ahí. Yo les preguntaba al principio, ¿era la voluntad de Dios quizá que José fuera a la cárcel? Sí, claramente. Claramente. Dios quería que fuera a la cárcel. Pero ¿cómo un Dios tan bueno va a querer mandar a alguien a la cárcel? ¿Es la voluntad de Dios que tú estés pasando por una pena enorme hoy día? Responde. ¿Es la voluntad de Dios un cáncer? Difíciles preguntas. ¿Cuál es la respuesta? A Dios no se le escapa nada, ningún detalle. Aún cuando José estaba en ese pozo donde lo habían querido matar y básicamente lo tenían ahí en ese pozo para ver qué hacían con él, ¿no? Porque lo querían matar. Pero ahí estuvo la misericordia de Dios en uno de sus hermanos. ¿Cierto, hermano Rubén?
Ahí estuvo la misericordia de Dios. Y yo estoy seguro que José vio ese detalle. Y nosotros debemos ver esos detalles cuando estamos pasando una aflicción, una dificultad. Él fue sumiso a la voluntad de Dios. Recordemos, cuando nació, él era favorito. ¿Qué pasaba con sus hermanos? Le tenían envidia. Casi lo asesinaron. Le contaron a su papá cómo había muerto. Mira, lo mataron a su hermano, le mintieron al papá. Creo que ese padre vivió tantos años ahí, sabiendo que su hijo había muerto, así, no pudo enterrarlo. Le pasaron sus túnicas que él le había tejido, ensangrentadas. Mira qué tontera, qué terrible. La maldad, eso es lo que hace el ser humano. Y luego lo vendieron como esclavo. Cuando estaba prosperando, todo perfecto, vino la cárcel injusta. Y a ti te pasa a veces, oye, me viene una tras otra. ¿Qué quiere el Señor conmigo? O sea, suéltame. No, pues hermano, aférrate al Señor. Afírmate de Él, porque algo maravilloso quiere hacer contigo. Con José quería hacer algo maravilloso. ¿Saben qué? Alimentar a su pueblo. Y mira todo lo que pasó para alimentar a su pueblo, para glorificar su nombre. Tomó a José y lo puso a cargo de la nación más grande de la humanidad en ese tiempo, para alimentar a su pueblo. El Señor hace lo que quiere contigo, hermano. Te lo digo honestamente. Mejor que estés tomado de su mano. Te lo digo por experiencia propia. El Señor, cuando quiere usarte, lo va a hacer. Y lo puede hacer quitándote, quizás poniéndote en riesgo lo más importante para ti. Pero no te pongas duro con el Señor. Porque José no lo hizo. José creyó al Señor, esperó en el Señor. Y después se fue a la cárcel. Y pasaron 2 años y se olvidaron de él. Y en todo ese contexto, él fue fiel a Dios, resistió la tentación. Seguro que tuvo algún tipo de error en su vida. La palabra de Dios no lo menciona. Nadie es perfecto en realidad. No hay justo ni un uno. Eso nos dice la palabra de Dios. Era un creyente normal, común y corriente. Pero entendió muy pronto